Vamos a ver sistema de producción de leche. Ahí la imagen que vemos, vacas pastoreando, vacas encerradas, ¿sí? Vemos un poco de todo. Y antes que nada de entender, che, ¿qué es la producción de leche? Primero hay que entender un poco que esto es una clase que la vamos a dar la semana que viene, vamos a dar específicamente esto, pero como para que ya de antemano entendamos un poquito de esto. Bien, imaginemos que nosotros hoy a la mañana, ¿sí? A las 7 de la mañana nació una ternera, una hembra, ¿sí? Ustedes saben que el tambo generalmente lo que nos interesa es la hembra, ¿sí? Porque es la que produce leche y esa hembra es la que debería alimentar a su hijo, hija, ¿sí? A su ternero o ternera, en la cual nosotros, ¿sí? Los humanos, lo que hacemos es separar, ¿sí? Ese ternero, a veces inmediatamente, a veces puede estar un día, en algunos tambos puede ser 2, puede ser 3. Hoy no vamos a discutir si eso está bien o está mal, simplemente les estoy contando. Y esa ternera después, olvidémonos de la madre, esa ternera después, ¿sí? Es la que nosotros nos quedamos en el tambo. ¿Por qué? Porque necesitamos que esa ternera, ¿tá? Esa hembra bovina, ¿sí? Sobre todo de que acá en Argentina el 90% de los tambos son raza de Holstein, después vamos a ver, digamos, las características que tiene la raza Holstein, también hay Jersey, también hay cruzas, ¿sí? Eh, digamos, tenemos bastante interesante algunas experiencias a nivel nacional con respecto a tambos que tienen cruzas, ¿sí? Pero en general es Holstein, ¿sí? Es la overa que vemos negro con blanco o blanco con negro, eh, que, que da leche. ¿Tá? Bueno, esa ternera que hoy acá, ¿sí? Generalmente pesa 35 45 kilos, esa ternera nació hoy, ¿sí? Hoy es 18 del 3. Esa ternera va a tener todo un proceso, ¿sí? En la cual solamente come, ¿sí? Come y obviamente hace sus otras necesidades también, pero digo, en términos productivos, para lo que es el tambo no tiene absolutamente ningún ingreso. Es todo poner, 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 poner. Esa ternera va a ir pasando por distintas etapas. Primero va a tener una etapa que le suministramos leche junto con un alimento. Esa etapa es corta, se termina. Después vamos a ir viendo en otras clases que en sí cada etapa, ¿sí? Qué es lo que pasa interiormente con cada dentro del animal y, digamos, y los requerimientos de alimentación y qué es lo que sucede, etcétera. Pero por ahora es solamente para que lo entiendan. Entonces, esa etapa corta, sí, es una etapa de leche, después viene toda una parte básicamente de recría, ¿tá? En la cual ahí lo que nosotros necesitamos es darle de comer a esa ternera, ¿sí? Cuando decimos ternera, generalmente estamos hablando de una sola, pero siempre son grupos, ¿no? Es decir, che, bueno, ¿cuántas terneras nacieron en un tambo? ¿Cuántas hembras nacieron en abril? Bueno, ¿cuántas terneras nacen del año? ¿Cómo es la distribución de los partos de esas terneras? ¿Ah? Ese es un tema importante, eso después lo vamos a ir viendo más adelante, pero digo, acá hacemos solamente mención a una, pero esto generalmente a nivel de producción de leche, siempre lo que hacemos es tomar un animal para caracterizar, pero siempre es manejar grupos, ¿sí? Grupos, rodeos. Entonces, esa hembrita que nació hoy, dentro de 14, 15 meses, ¿tá? Nosotros le vamos a dar servicio, es decir, necesitamos que esa vaca se preñe. ¿Mm? Esto también puede ser discutible, ¿tá? Generalmente a veces van a ver que decimos, che, entre los 12 y 15 meses, en algunos tambos puede ser a los 18, en otros puede ser a los 24. Eso después vamos a ir viendo cada sistema, qué es lo que pasa. Esto es genérico y de hecho estos valores que están acá con estos pesos, esto es para vacas, digamos, de gran tamaño, holando, principalmente norteamericanas. ¿Tá? Pero es para que no nos fijemos en los números, sino en lo que pasa en la película, digamos. ¿Tá? Entonces, esa vaca primer servicio, o sea, esa vaca que nació hoy, dentro de 15 meses, saquen la cuenta, esa vaca va a estar en condiciones de recibir servicio. ¿Tá? Es decir, que la mandemos con un toro, en el caso de que tengamos un sistema con servicio natural, o que inseminemos, es decir, la vaca está en celo, ¿sí? Después vamos a ver también eso, en qué consiste el ciclo estral de la vaca, que ya lo vieron en anatomía, pero lo vamos a reforzar.
y vamos a decir, che, bueno, hay que dar servicio, o sea con servicio natural o con inseminación artificial. Servicio natural, generalmente el toro hace todo, es decir, saca celo, monta, o sea, el humano prácticamente no, ahí no interviene. Ustedes saben que la gestación en sí del bovino, días más, días menos, es más o menos 9 meses. ¿Tá? Entonces, esta vaquillona acá que quedó preñada ahí va a tener su primer parto a los 24 meses. ¿Tá? 24, 25, ¿sí? 26, 38, 36, depende del tambo. Pero lo recomendable es que esa ternera que nació hoy, ¿sí? El 18, del 3, del 27, esté dando leche. ¿Sí? Son 2 años de recría en la cual solamente el productor lo que hace es recriar. Y esa recría obviamente tiene su gasto. ¿tá? Que podamos ver también la parte de recría, que esas recrías pueden ser como más rápidas o pueden ser más cortas. Obviamente una recría más rápida implica más gasto, ¿sí? Sobre todo en el tema económico, ¿no? Porque el costo principal de la recría es lo que come, es la alimentación, como todo en el campo. Bien, esa vaca produce leche, ¿sí? El 18 del 3 pare de nuevo, ¿sí? Puede ser que tenga una hembra, puede ser que tenga un macho, puede ser que tenga mellizos, puede ser que que acá en el servicio usemos semen sexado, que nos da más posibilidades de hembras. Hay un montón de características que la vamos a ir. Lo importante es esto, esa vaca que da su primera vez produciendo leche, nosotros le decimos vaca primípara, ¿tá? O generalmente una vatillona, también se lo conoce. Pasa que la vatillona generalmente se le denomina cuando está antes de su primer lactancia, pero a veces le decimos vatillonas también a vatillona en lactancia a las primeras que pasan. Esa vaca empieza a producir leche, ¿sí? Nosotros la ordeñamos, tiqui, tiqui, tiqui todos los días, la vamos ordeñando. El mismo comportamiento y eso es natural, digamos, del bovino, va a tener así un pico de producción, que es un pico de decir, esa vaca pare y empieza a crecer en producción de leche, empieza a crecer, a crecer, a crecer, hace un pico, ¿sí? De producción y después eso tiene una cierta, empieza a bajar esa producción, ¿sí? Después vamos a ver, como ya les dije de nuevo, por qué hace el pico, por qué baja, no es lo mismo que esta curva haga así a que haga así. Vamos a ver un montón de cosas, pero esto es como lo genérico, ¿sí? Cercanos al pico, más o menos entre los 100 días, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer en el tambo, y ahí ya viene una cuestión reproductiva, pues también piensen esto, nosotros lo que necesitamos en el tambo es producción y reproducción. Pero la producción viene de la mano y está muy atado a qué tan eficientes somos en la reproducción. ¿sí? Si no tenemos una buena reproducción, no vamos a tener una buena producción de leche. ¿tá? Entonces, esa vaquillona a los 100 días que pare y a los 100 días que está dando leche, debería volver, decimos 100, puede ser entre 90 a 120 días, ¿sí? En la ventana óptima. Debería volver a quedar preñada, ¿sí? Es decir, esa vaca estuvo gestando, parió, en función de cómo parió, esa vaca va a iniciar su ciclo estral nuevamente, ¿sí? Está en condiciones de servicio. Lógicamente que este servicio va a estar dado en función de cuánto peso perdió o no posparto para sostener este tipo de producción. Y así, esa vaca queda preñada, se confirma preñez, se hace tacto, etc. Sigue dando leche porque la ordeñamos. El ordeño en los tambos puede ser 2 veces al día, 3 veces al día, en algún tambo quizás una. Pero esas son las frecuencias. Obviamente la frecuencia de ordeño también estimula que esa vaca produzca un poco más de leche. Si no es lo mismo ordeñar 2 que ordeñar 3 veces al día. Esa vaca queda preñada, entonces llega un momento que el animal va a estar lactando y gestando, ¿sí? Que es esta etapa lactante. ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, esa vaca sigue dando leche y va a llegar un momento que acá, por eso ese corte abrupto así, la secamos. Eso es una acción que hacemos nosotros voluntaria, es decir, bueno, hay que secar la vaca. Secar la vaca es dejar de ordeñarla. ¿sí? Obviamente hay que tener criterios para decir, bueno, cuándo seca una vaca, pero la secamos principalmente cuando está a 2 meses ¿sí? del próximo parto. ¿sí? Del próximo parto del ternero que empezó a concebir cuando quedó preñada acá. ¿sí? Y así nuevamente. Y este ciclo se produce y vuelve, se produce y vuelve. ¿tá?
En teoría, 305 días de lactancia más 60 días de seca es lo que conforman 365 días al año y que esa relación nos va a dar la posibilidad de tener un ternero o una ternera al año. Esto es teórico, esto es para que entiendan un poco, che, la ternera que nació hoy, ¿cuándo se mete al tambo? Dentro de 2 años, perfecto. ¿Cuánto dura una vaca lechera dando leche? Y mínimo 10, 11, 12 meses. Después se seca, pero sí es que la preñamos, ¿tá? Obviamente entre medio, y algo interesante es que fíjense que a medida que aumentan las lactancias, ese pico de producción y esa cantidad de leche es más alta, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Que es necesario que esas vacas sean longevas que duren en el tiempo, porque una vaca que llega a la segunda, a la tercera o cuarta lactancia, estamos acercándonos a su máxima capacidad de producción, ¿está? Bien, entonces, estamos hablando de una sola vaca. Ahora, cuando llevamos a varias vacas y hablamos de un tambo, ¿sí? Vamos a hablar de que esto es básicamente un sistema de producción, un tambo, ¿sí? Una granja lechera, llamémosle. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Vamos a tener los componentes que hacen al sistema. Cuando nosotros hablamos de eso, es decir, che, ¿qué sale del sistema? Principalmente sale leche, ¿sí? Podría salir carne, obviamente, carne en el sentido de machos que los engordo, machos que tuvo la vaca lechera, pero que no los recrío, no hago invernada, no hago nada, no tengo feed, no hago nada, pero que los engordo hasta los, qué sé yo, 200, 150 kilos, 150, no sé, y se los vendo a alguien. No es mi negocio. Tengo un ingreso vía carne, pero no es el principal. ¿Tá? En algunos casos, quizás el tambo tenga algo de una recría, un engorde de machos, y lo hace. De ahí a discutir, bueno, qué condiciones tiene el macho volando para engordar respecto a razas de carne, es otra cuestión que no nos vamos a meter, pero hoy es eso. Otra cosa que sale del sistema generalmente también es carne, pero en concepto de animales vivos, es decir, bueno, yo no sale como carne, sino que sale como animales, el hecho de decir, bueno, me sobran un montón de vaquillonas que están por parir, me sobran porque soy muy buena en la reproducción y en la recría, pero además no puedo crecer más porque no tengo más superficie para hacer comida, ¿sí? Y ahí viene un poco todo el tema de alimentación, no tengo más superficie para hacer de comer para las reservas, etcétera, para los animales que tengo, entonces me tengo que deshacer de eso, ¿sí? Y vendo vaquillonas preñadas, que es otro negocio. Y la otra son animales que van a faena, digamos, a descarte, si es que por ahí no se mueren en el tambo, es decir, bueno, descarto una vaca porque ya no se preña, ¿sí? Es esto, es una vaca que ya está, digamos, vieja en el sentido, tiene quistes o alguna cuestión reproductiva que hace que no se preñe. Y nosotros lo que vimos era que importante que se preñe, ¿está? De nada me sirve sostener una vaca porque da mucha leche si no se va a preñar. Sé que esa vaca en un par de meses se tiene que ir. Vacas que están rengas, es decir, tienen algún problema de salud podal y que ya por ahí no se pueden acomodar. Vacas que tienen mastitis, ¿sí? Que es inflamación de la glándula mamaria, producto generalmente de una infección. Vacas de mala conformación, es decir, che, esta vaquillona no va a ser buena madre, porque porque la miro y tiene algunas cosas que me está diciendo que no va a ser buena madre, no va a ser buena productora de leche. Después vamos a ver en otra clase también qué vemos en un animal para decir es buena productora de leche o no. ¿Tá? Pero bueno, entonces, a grandes rasgos, dentro de bovinos, ¿sí? Los animales vamos a tener que un sistema va a tener distintas razas, puede tener una o dos, puede variar el tema de la cría y la recría, ¿sí? ¿Qué hacemos con los machos? La sanidad, ¿sí? La reproducción, cómo es en un tambo, si es natural, es decir, tengo el toro, si ese toro está todo el tiempo con las vacas o está aparte y hago un servicio dirigido, es decir, detecto el celo y se la mando al toro, todo puede pasar. Después vamos a discutir esto más adelante, si, che, ¿qué consecuencias tiene una? ¿Qué consecuencias tiene otra? Pero eso no importa. A veces también los vetes hacen sincronización de celos, es decir, bueno, llega un momento que sincronizamos el celo, es decir, son tratamientos hormonales que lo que se hace es, digamos, estimular a que esa vaca presente celo nuevamente, eso ayuda mucho más para la reproducción.
La alimentación, es decir, ¿cómo es? ¿Las vacas están pastoreando? ¿No están pastoreando? ¿Sí? ¿Qué reservas tengo? ¿Mm? ¿Qué concentrados energéticos proteicos uso? Etcétera. Instalaciones, ¿sí? Necesito instalaciones, no solamente para ordeñar, sino que instalaciones donde las vacas estén, donde puedan dormir, donde puedan estar, ¿sí? La vaca piensen que ustedes piensen que la vaca tiene las 24 horas, los 365 días del año, salvo que se seque, tiene exactamente la misma rutina y de hecho la vaca es un animal de hábito, es decir, mientras menos se interrumpa su hábito, mejor va a ser para el animal. Eso después también lo vamos a ver en este animal. Las instalaciones, o sea, instalaciones para ordeñar, instalaciones para dar de comer, instalaciones para manejo de animales, es decir, che, ¿cómo son las instalaciones cuando tengo ¿cómo es? Que vacunar, que hacer un tratamiento, que una vaca que recién parida tiene hipocalcemia y se cayó, cómo la levanto, bueno, todo ese conjunto de cosas, dónde guardo los alimentos, bueno. Después, obviamente, lo que el animal, los tambos, los bovinos, se genera mucho estiércol, ¿sí? Bueno, ese estiércol sumado a agua, orina, más resto de alimento, etcétera, ¿qué hago con ese estiércol? ¿Cuánto genero? ¿Qué tratamiento hago? ¿A dónde lo llevo? ¿Mm? Si hago un reuso agronómico o no hago, etcétera. Después viene la parte de agricultura. Acá, chicos, esto siempre se los digo, también otra cosa es decir, un buen tambero tiene que ser buen agricultor, primero. ¿Tá? ¿Por qué digo un empresario lechero tiene que ser buen agricultor? Pues primero que la agricultura, básicamente la actividad agrícola dentro del campo, no solamente tiene que cumplir la demanda que necesito para darle comer a mis animales mínimo durante 14 meses, es decir, che, bueno, hago silo, listo, necesito mínimo reserva 14 meses, 13, 12, no sé, pero ahí de qué va a depender. Y bueno, de las hectáreas que tengo, de las posibilidades que tengo, ¿sí? De las condiciones climáticas, ¿sí? De cuál es mi estrategia para darle comer, es decir, che, ¿cuánto silo uso en mis vacas? ¿Ese silo es para suplementar el consumo de una pastura o mis vacas no pastorean y solamente están en confinamiento, ¿sí? Y es toda una comida a base de TMR que es totalmente mezclado. Bueno. Y obviamente que no es decir, ustedes saben, la agricultura, digamos, decir, che, las vacas lecheras, ¿qué calidad de silo necesitan? ¿O qué calidad de grano necesitan? O la pastura, ¿qué calidad de pastura necesito? ¿Mm? Obviamente ahí hay que entender cuál es el concepto de calidad que importa para vacas lecheras. Obviamente cuando estamos hablando de silaje de maíz, que lo vamos a ver un montón de veces y es, digamos, como un recurso muy utilizado, el silaje de maíz no es un aporte proteico, ¿sí? Tiene 8,2% de proteína. Principalmente es una fuente de fibra, ¿sí? Que la fibra es importante para que ese animal pueda rumiar, ¿sí? Y ya vamos a ver después la importancia de la rumia que tiene, y con respecto a eso, con la rumia con respecto a la producción de leche, la síntesis y la producción de leche, pero también hay otras particularidades, es decir, bueno, qué largo de la fibra tiene, qué cantidad de grano, qué cantidad de almidón, ¿sí? Y acá empezamos a meter este concepto, es decir, ese almidón en términos de hidrato de carbono fermentesible, ¿cuánto tiene? ¿Mm? ¿Qué digestibilidad tiene ese almidón? ¿Qué digestibilidad tiene la fibra? Y yo puedo tener algo de fibra, pero es indigestible. La vaca va a estar años, no años, pero digo, va a estar llena físicamente hasta que ese rumen empiece a digerir lentamente eso. Bueno, no quiero adelantarme porque nos vamos a atrasar, pero digo, es para ir tirando temas. ¿Tá? El otro concepto que hace el sistema son los colaboradores. Che, ¿cuánta gente tengo? ¿Cuántos ordeñadores necesito? ¿Quién insemina? ¿Quién da de comer? ¿Mm? ¿Qué decisión tiene el dueño? ¿Qué asesores tengo? El veterinario viene toda la semana, viene cada 15 días, viene una vez al mes. No tengo veterinario, no tengo agrónomo. Bueno, y esto es un poco lo que termina siendo la gestión, ¿no? Es decir, bueno, quién toma las decisiones y sobre todo en base a qué información tomamos decisiones. Y sobre todo en los tiempos de hoy, en donde el uso de los recursos hay que hacerlo cada vez más eficiente y en donde tenemos cada vez más regulaciones. ¿Sí? Quizás en Argentina todavía no hemos llegado a eso, pero alguno de ustedes ha escuchado, por ejemplo, en Europa hay grandes
regulaciones ambientales, etcétera, acerca de lo que es la producción bovina. Pero todo eso se tiene que tener en cuenta y la gestión en base a información. Si yo no sé cuánto producen mis vacas, porque no hago control lechero, si tengo vacas que no están preñadas, no tengo ni idea, digo, no, yo le doy tanto de comer, pero en realidad voy, hago un tipo de auditoría en el tambo y veo que nada que ver la alimentación. Bueno, un poco es empezar a ordenar. Entonces, básicamente, ¿qué es un sistema de producción? Es un conjunto de variables, porque cada una de estas va a incluir muchas variables. Esa acción, digamos, esas variables se van a conectar unas con otras, ¿sí? Y ese proceso puede ser dinámico, o sea, es dinámico y puede ser complejo. Nuestra función como asesores y como productores, en el caso de que sea productor, es que esa complejidad la podamos disminuir, ¿no? Porque tampoco es cuestión de volvernos locos y estar atado de irnos chantando, pero digo, hay que entender la dinámica, hay que entender el sistema y que tratar de que esa complejidad, que siempre está, pero disminuir. Todo ese proceso genera una respuesta física, que es lo que dijimos, puede ser leche, carne, etc. Y lógicamente que produce un resultado económico. No hay manera de sostener un tambo si no ganamos plata. Obviamente que hay momentos en donde la rentabilidad es negativa, lógicamente hay buenos momentos como el que estamos pasando, y el que veníamos pasando hace un par de meses, veníamos de años de sequía, etcétera, de alta inflación, de precio de la industria planchado, sobre todo en la época del cambio de gobierno. Bueno, todo eso afectó de lleno a esto, ¿sí? Eh, entonces, generalmente todas esas variables que en ese sentido eran macroeconómicas, no tanto por una cuestión de volatilidad de precios de commodities, estamos hablando de soja, maíz, etcétera, ¿sí? Sino más bien una cuestión coyuntural, de política, ¿sí? Y de clima. Bueno, todo eso afectó de lleno a esto. Ahí nosotros como asesores es, ¿qué hago con esto? ¿Qué le digo al productor? Bueno, nada, se las dejo ahí como para que vayan metiéndose en el mundo del TAM, ¿está? Bien, medio rápido. Entonces ahí, dentro de lo que es un sistema, vamos a tener fuerte el componente de alimentación, ¿sí? Y vamos a hablar mucho de ese tema, pero básicamente porque es el que más pega en el costo de producción. ¿Sí? Dentro de lo que sale producir un litro de leche, el costo de alimentación básicamente está entre el 50 hasta casi 70%, ¿sí? O puede ser más. ¿Cuál es nuestro objetivo? Hacer sistemas o a tratar de trabajar a que a este costo sea lo más bajo posible. Que una vaca produzca 30 litros y necesite 20, 22, 23 para pagar su alimentación. Me quedan pocos litros libres. Poco o mucho, no sé, hay que analizarlo, digo. Pero eso que queda son los litros libres de alimentación. ¿Tá? El otro componente fuerte del sistema es la tecnología de ordeño. ¿Qué instalaciones tengo? Los equipos, cómo es mi rutina de ordeño, control lechero. El otro es el manejo del rodeo, un poco resumen de lo que estuvimos hablando, qué razas tengo, cómo es mi crianza, cómo es la reproducción, cómo estoy en sanidad. Acá en sanidad hay mucho para hablar, pero básicamente cuando nosotros hacemos referencia a sanidad, ¿sí? Como una cuestión más de incumbencia veterinaria, a nosotros nos importa mucho si está libre de brucelosis y tuberculosis, ¿sí? Y de fiebre aftosa. Estas son enfermedades que son legalmente y de una cuestión regulatoria. Cuando digo regulatoria, quiere decir que hay que cumplirlo porque está regulado por ley. En Argentina hay que hacer. Después la sucia ahí, si me olvido de algo, me ayuda. Eh, bueno, obviamente, ¿cómo es el mejoramiento? ¿Qué plan de mejoramiento tengo genético de mis vacas? ¿Eh? ¿Cómo es mi calidad de leche? ¿Cómo son las condiciones de confort, bienestar? Y bueno, y después, obviamente, que todo lo que es recursos. Todo esto, que está, como dijimos, que es un sistema y está vinculado, qué sé yo, ¿sí? No qué sé yo, pero digo, tiene muchas variables, tiene que ver mucho con la gestión. Es decir, ¿qué gestión hacemos para más o menos tratar de manejar todas esas cosas? Y dentro de eso, o mejor dicho, fuera de eso, la gestión, ahí lo que impacta mucho de lleno es lo que habíamos dicho, las regulaciones, impacto climático ambiental, las planificaciones que hago, ¿sí? Y el contexto macro y microeconómico. ¿Mm? Bien. Vamos a tratar de poder decir, bueno, dentro de todo lo que me está diciendo el profe, vamos a tratar de decir, che, bueno, pero ¿cómo clasificamos los tambos? Bueno, hay como varias cosas para poder
clasificarlos o intentar clasificarlos, ¿no? Porque también las clasificaciones en esto es como son medias relativas y medias subjetivas, ¿está? Pero bueno, por lo que hemos visto, ¿cómo caracterizamos un sistema de producción? Claramente vía la alimentación, ¿sí? Es el componente que casi pega más fuerte. Y el otro es el alojamiento de instalaciones, ¿está? Estos dos, es decir, ¿qué le doy de comer a mis vacas? ¿Y cómo le doy de comer? ¿Sí? Y por otro lado es, ¿dónde están mis vacas y cómo se mueven? Básicamente son los dos aspectos principales que en el mundo, ¿sí? Definen lo que son los sistemas de producción. ¿Mm? No digo que son los únicos, son casi que los de mayor influencia. Obviamente que tenemos otras cuestiones, es decir, la genética que usamos, el manejo del rodeo. Cuando hablamos de manejo del rodeo es principalmente el manejo que hacemos reproductivo. Es decir, che, mis vacas paren todo el año porque doy servicios todo el año, o cortos servicios, ¿sí? Cortos servicios en algunos meses para evitar que ese 9 meses posterior que va a parir la vaca caiga en pleno enero, en pleno febrero, o caiga cuando no tengo pasto. Bueno, esa es la cuestión del manejo del rodeo. El sistema de ordeño, es decir, ¿qué sistema tengo? Brete a la par, tengo espina de pescado, tengo un rotativo, es decir, tipo una calecita, tengo un robot. ¿Qué sistema tengo? ¿Cuánto dura mi ordeño? Bueno, la otra es el gerenciamiento, que es un poco lo que veníamos hablando, y también la otra es las manos de obra, ¿sí? Pero principalmente estos dos son los que van a impactar en la cuestión esta de tratar de caracterizar, ¿sí? Bien. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tratar de hacer esta diferenciación entre lo que son sistemas pastoriles, ¿sí? Y los sistemas en confinamiento, ¿sí? Que fíjense que no estoy diciendo sistemas intensivos, estoy diciendo sistemas en confinamiento, porque también hay sistemas pastoriles intensivos, ¿sí? Porque hacemos un uso intensivo de esos recursos, ¿sí? Intensivo no es lo mismo que con confinamiento. Bien, entonces, dos sistemas de producción de leche, principalmente caracterizados por el alojamiento de las vacas y el tipo de alimentación. Sistemas pastoriles. Hoy vamos a hablar bastante de sistemas pastoriles. Ahora es 9:20. En 10 minutos cortamos. Ya hacemos un break. Entonces, en sistemas pastoriles, las vacas van a pastorear al potrero. Es decir, yo veo vacas que están levantando por su cuenta pasto, principalmente alfalfa, un verdeo de invierno, que puede ser una avena, un raguerá, una cebada, lo que sea. Pueden estar pastoreando un verdeo de verano, pueden estar pastoreando una soja, pueden estar pastoreando un sorgo forrajero, etcétera. Pero las veo pastoreando. ¿Tá? Obviamente que las vacas solamente con pasto es muy limitada la producción. ¿Tá? Entonces, ¿qué hago? Agrego un suplemento. ¿Sí? Uso de estos suplementos. Que principalmente, cuando hablamos de suplementación, ¿qué es? Algo que tiene que ver con conservado, o sea, principalmente silajes, ¿sí? Para aumentar volumen, ¿sí? De materia seca. La vaca come materia seca. ¿Tá? Come materia seca. Ese dato es importante. Y después tenemos todo lo que es concentrado, energético y proteico, que ahí es donde metemos, bueno, semillas, ya sea de cereales o la quinosa, algún subproducto de todo eso, como las harinas, los expeller. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hablar. ¿Tá? En Argentina, generalmente el nivel de suplementación en dieta es del 55% al pasto. ¿Tá? De materia seca, si 45 me da el pasto, las vacas van y lo juntan y el resto es concentrado. Fíjense que acá en Nueva Zelanda es 15-20. ¿Sí? Son mucho más, en Oceanía son mucho más pastoriles los sistemas. Muchísimo más pastoriles. Lógicamente, porque allá también el concentrado sale muchísimo más caro que acá. Esos sistemas pastoriles en algún momento del año, también lo que puedo hacer, mejor dicho, sí, en algún momento del año, vamos con esta, ¿sí? Podemos confinarlo. ¿Qué quiere decir? Le llevo todo el alimento junto a un comedero y que la vaca coma todo ahí, junto, es toda una ración. ¿Y por qué lo hacemos a eso en un sistema pastoril? Bueno, pues no tengo pasto. O llovió un montón y no quiero destruir los caminos y los potreros, entonces, bueno, corto todo, meto dentro de un mixer si tengo y le meto todo ahí, se lo llevo a un comedero. Eso es una forma de estabular, ¿sí?
Por eso puede confinarse en la época del año, sobre todo cuando las condiciones climáticas no ayudan, o un rodeo, es decir, tengo un tambo pastoril o semipastoril y lo tengo dividido en dos, punta y cola. Cuando digo punta y cola, tiene que ver con esa gráfica que les hice de la vaca hace un pico, vuelve, yo, bueno, de mitad de lactancia para allá punta, de mitad de lactancia para acá cola, a grandes rasgos. A veces, ¿qué se puede hacer? Confino uno, es decir, che, estas, que son las que más leche necesito que me den y tienen más requerimiento, la confino, la encierro, le llevo todo, ¿sí? Y esta otra, que tiene menos requerimiento, porque tiene menos producción de leche, quizás sigue pastoreando, ¿está? Bien. En contracara de esto, digamos que tenemos los sistemas en confinamiento, ¿está? Las vacas no van a pastorear, ¿sí? En general, no van a pastorear casi en todos los tambos. Hay algunas pruebas que por una cuestión de bienestar animal, en sistemas intensivos ahora se hace como un patio y se hace que la vaca pueda volver a tener su hábito natural de comer el pasto, de la forma de arrancarlo, etcétera, pero no es común, ¿tá? Y en Argentina eso no se está viendo. Entonces, las vacas están encerradas. ¿Encerradas en dónde? En corrales o en galpones o establos que respetan mínimo o están hechos con una dimensión mínima que pueda ser apta para que el animal viva. Es decir, el animal cuando digo encerrado no es que está atado, ¿sí? Y que no puede, no, o sea, puede hacer su vida, puede expresar su comportamiento, pero en las mínimas superficies. ¿Tá? La alimentación es toda a base de TMR. ¿Qué quiere decir? Es decir, de todos los alimentos que la vaca va a comer, porque yo ya hice la dieta, puse, bueno, le voy a dar tanto de esto, y veo ahí el nivel de energía, el nivel de proteína, etcétera. Todo eso va dentro de un mixer, una gran licuadora gigante. Hay que respetar cómo se van metiendo los alimentos y le doy de comer. ¿Le doy de comer todo de una? No. Lo puedo repartir entre 2 o 3 veces al día. Puede ser 60% a la mañana, 40% a la tarde, puede ser 50 y 50, depende del horario y depende de dónde estoy y depende cómo el sistema puede hacerlo, ¿tá? Mixer o carros mezclados, ¿tá? Bien, seguimos con otro. Entonces, otra particularidad es esto, es decir, cuando hablamos de la alimentación y la suplementación, en realidad tenemos un espectro de esto, ¿sí? Tenemos un espectro de esto. Tenemos de tambo que la vaca consume 100% pasto, ¿sí? Puede ser un tambo de 5 o 10 vacas que saque algo de leche, puede sacar 8 o 10 litros por día, la respuesta, que solamente come pasto. ¿Tá? Es un sistema pastoril netamente puro. Pero después, lo que se puede ir haciendo, ¿sí? Y ahí ya se va acercando más a los sistemas comerciales, es decir, los tambos comerciales, que son los tambos que producen leche para la venta, es que va bajando ese porcentaje de pastura, ¿sí? Y agrego otros alimentos. 50% pastura, 50% de otros, hasta que la pastura prácticamente no es que no está, no es que en una TMR no hay alfalfa, sino que la vaca no lo pastorea. ¿No? O sea, esa alfalfa yo la corto, o mejor dicho, la enrollo, ¿sí? La conservo y le doy eso como una fuente de fibra y de proteína. ¿tá? Porque en ese sentido la alfalfa es para eso. ¿Puedo hacer rollo otra cosa? Puedo, de lo que quiera, de lo que tengo. Lo que tengo que saber es qué calidad de alimento me ofrece. ¿tá? Bien. Entonces, es un espectro esto. No es que, che, divido sistemas pastoriles intensivos. Tenemos también sistemas pastoriles con distinto grado de intensificación, como lo que estamos viendo. Por ejemplo, en vacas 100% a pasto o que pastorean mucho, básicamente ahí el comportamiento es que para levantar esa cantidad de comida necesitan 10 horas de pastoreo por día, básicamente. El consumo está algo restringido. ¿Pero por qué restringido? Y porque la vaca en eso va a ir eligiendo, ¿sí? Tiene otro comportamiento en vez de estar comiendo directamente todo así como está, ¿sí? Acá la vaca tiene otro comportamiento. ¿sí? Por eso decimos que podría ser algo restringido. ¿sí? Generalmente en los tambos pastoriles o semipastoriles, 1 o 2 ordeños al día. ¿tá? Los ordeños son, en el caso de 2 ordeños, son cada 12 horas. ¿sí? 11, 12 o 13, pero es básicamente hay que respetar eso. Es una vaca que se tiene que desplazar mucho, ¿sí? Porque yo la voy moviendo en un lote, en una pastura.
de acuerdo a cómo mi sistema pastoreo también la voy moviendo, va al tambo, los lotes no están ahí cerca, hay que caminar. Generalmente en los sistemas pastoriles esa vaca responde o la podemos preñar para que en 365 días tenga un intervalo entre partos, es decir, el parto de esa ternera que nació hoy, esa madre, el año que viene, a los 365 días, va a parir de vuelta, si la preñamos, ¿no? Y claramente eso también a veces podría secarla por condiciones, es decir, necesitamos secarla para que recupere la condición corporal. Y en el extremo siguiente, o mejor dicho, a medida que vamos haciendo una intensificación de la alimentación, ahí nos encontramos con vacas en confinamiento. Generalmente el consumo es sin restricción, es decir, que la vaca tiene todo lo que necesita ahí, ¿sí? Y solamente lo que hace es comer y sacar bocados así, si es que esa TMR, esa ración la hacemos bien, ¿tá? Y después ya vamos a ver qué es hacerla bien, porque eso tiene que respetar ciertas condiciones, no es mezclar todo como viene y meto dentro del mixer zapatos, palta y tronco. No, no, o sea, hay que ver cómo lo mezclo, las proporciones, cómo está, etc. Generalmente en confinamiento puede haber, como yo voy a esperar, más respuesta productiva y de hecho se usan tipos de vacas más grandes generalmente. Puedo hacer dos o a tres ordeños por día. En el caso del voluntario, siempre que hablamos del voluntario, son los sistemas robotizados, ¿tá? Es una vaca que se desplaza muy poco. Podría tener intervalos entre partos más largos, no 365 días. ¿Y esto por qué intervalo entre partos más largos? Porque es una vaca que podría tener una respuesta en producción mucho más alta, ¿sí? En el pico sobre todo, a lo largo de toda su lactancia, pero tiene un pico mucho más alto. Pero ese pico de producción no lo sostiene solamente con consumo. De hecho, en el pico de producción es muy, digamos, casi la mitad lo sostiene con consumo, o menos. Lo sostiene a expensa de remover reservas, ¿sí? Y esa remoción de reservas, que hace que esa vaca pérdida de peso, es un problema para que cuando esa vaca quiera volver a preñarse. ¿Tá? Una vaca que está muy flaca para recibir servicio y por ende la probabilidad de preñez es muy... Entonces, ¿qué pasa? ¿Podría preñar una vaca de alta producción entre los 90 y 120 días? Sí, se podría. De hecho, que sería lo esperable ahora. ¿Qué pasa si no llego? Porque esa vaca produce al pico 50, 60 litros y perdió peso. Bueno, es probable que el momento en que esa vaca quede preñada se atrase. En vez de ser a los 120 días, puede ser a los 150, 180, 200. ¿Y qué va en definitiva a hacer eso? Alargar el intervalo parto-parto. ¿Tá? Por eso es que dice eso. Bueno. Nos queda mucho todavía, pero bueno, nos demoramos. Chicos, si les parece, cortamos acá un toque y hacemos 10 minutos, ¿sí? Para que se levanten, vuelvan a hacer el mate, etc. Y seguimos. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí, sí. Perfecto. Son 9:32, 9:42, estamos de nuevo.